Ok, eh, como nosotros habíamos hablado la semana pasada, hablamos de que el Señor nos había dicho, Él es el camino, la verdad y la vida. Hablamos acerca de los elementos, los tres elementos básicamente del reino que componen Jesús mismo, ¿verdad? Jesús es los tres elementos del reino. No hay otro camino, y esto lo hablamos la semana pasada en la primera parte, no hay otro camino. Dios tuvo que hacer un camino donde no había camino para restituir, regresarnos de vuelta a Él después de que lamentablemente en Edén hubo la caída del hombre. Es ese desvío, ¿verdad? Que literalmente nos alejaba de Dios, tuvo que ser completamente restaurado por el Señor. Y la única manera de que Él pudiera restituir era pagando, por decirlo de alguna manera, esa fianza, pagando un precio altísimo, ¿verdad? Y no solo eso, él desde un principio, desde Génesis mismo, el Señor Padre ya iba trazando ese camino que nos llevaba primero a Cristo y después de Cristo continúa el día de hoy en usted y en mí a través de su Santo Espíritu, llevando más personas a conocer a Cristo como la fuente de salvación eterna. Ese es el camino, que Cristo es la única manera de venir al Padre y que nosotros solamente a través de Cristo podemos no solo encontrar la salvación, es que la salvación es apenas el primer paso. Es una transformación completa de nuestro ser, es dejar de ser quienes éramos para ser ahora quienes somos en Cristo. Y este descubrimiento requiere morir a nosotros todos los días y venir todos los días donde Cristo y decirle, Señor, aquí estoy, necesito que hoy me transformes, que hoy yo pueda percibirte, sentirte y que pueda yo caminar pensando, meditando en ti, Señor, y no en las cosas de este mundo, que de todas formas son afanes que no deberíamos tener. Hoy vamos a hablar de la verdad. ¿Qué quería decir Jesús con la verdad? ¿Qué es la verdad? Y de hecho, por ahí es donde comenzamos. Necesitamos para entender cuando Jesús nos dice que Él es la verdad, necesitamos literalmente entender qué es la verdad. ¿Por qué? Muy sencillo. Es difícil de explicar qué es la verdad y lo vamos a ver ahorita. La verdad como por sí sola depende de muchos factores para poder definirse. Entonces, antes de entrar en materia con Cristo, tenemos que primero entender y comprender un poco el término verdad. Yo creo que nosotros desde que nacemos hemos entendido un poquito de qué se trata el término verdad, de qué comprende la verdad. Nosotros podemos por lo menos de alguna manera diferenciar si lo que nos dicen es cierto o no, o por lo menos tratamos de mantenernos dentro de un marco de verdad. Sin embargo, y lamentablemente, muchas veces nos hemos topado con situaciones en donde, pues, humanamente las personas nos fallan con esa verdad, nos dicen una verdad y en realidad es una mentira, que es exactamente parte de lo que la caída del ser humano, pues, ha traído, ¿no? La naturaleza pecaminosa nos ha traído a todos a un estado en donde la mentira es parte de nuestro ADN, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a primero entender de qué se trata la verdad para poder entonces entender más a fondo de qué está hablando Jesucristo. Primero, vamos a definir un poquito la verdad y vamos a ir un poquito rápido con esto y necesito que me presten atención. Esto es algo que puede ser confuso, pero es parte de la idea, es que entendamos el mundo en el que vivimos y lo frágil que es la verdad en el mundo en el que vivimos. Cuando busqué las definiciones de verdad, encontré muchas y de diferentes ángulos. Entonces, podemos decir que es la conformidad de las cosas con el concepto de que ellas forman la mente, o sea, si nosotros tenemos un concepto mental de las cosas, esto puede ayudarnos a definir por medio de la perspectiva o la percepción si es cierto o no. Si yo estoy de frente a una computadora y yo digo, esta es una computadora, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, mi percepción, ¿verdad? Me dice que es una computadora. Entonces yo puedo decir que esa aseveración es cierta, por ende es verdad. Pero esto es apenas un enfoque de la verdad. Vamos a ver, la verdad tiene muchos sinónimos, como veracidad, autenticidad, realidad, ¿ok? Estamos viendo una realidad. Bueno, esa realidad es tu verdad en ese momento, ¿no? Certeza,
fidelidad, evidencia, exactitud, confirmación, efectividad, afirmación, justificación y aseveración. Y muchas de estas palabras, y no todas, funcionan todavía cuando estamos en el Espíritu, porque estas son la percepción que nosotros tenemos en la perspectiva de Dios sobre las cosas. Y por eso es que sabemos que en la fe nosotros tenemos la certeza, tenemos la evidencia, tenemos la confirmación, tenemos la afirmación, la justificación, la aseveración de que Él vive, aunque no lo podamos ver. Los antónimos, curiosamente, tenemos falsedad, mentira, engaño, embuste, hipocresía. Y estas son palabras fuertes, pero en realidad se manifiestan inclusive de maneras muy sutiles y de maneras muy, muy pequeñas que muchas veces nos hacen caer sin darnos cuenta que estamos cayendo en ellas. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. O sea, cuando algo no cambia, es una verdad. Cuando hay algo que tiene la propiedad de mantenerse siempre sin ninguna transformación, sin ningún cambio, sino que es permanente. Entonces podemos decir que ahí hay verdad. Esta me llamó poderosamente la atención porque el único que no cambia es nuestro Señor. Y en Él está la verdad. Vamos a ver, la verdad también podemos definirla como un hecho que tiene existencia, idea o representación intelectual de una persona o cosa que responde a lo que es en sí. Muchas de estas definiciones son un poco complicadas de asimilar, pero es parte de lo que quiero que entendamos. Si nosotros apenas estamos tratando de definir entonces qué es la verdad y es complicado definirlo, imagínense ahora y entendamos ahora el por qué el Señor nos está diciendo que Él es la verdad. Cosa dicha conforme a lo que es en sí o a lo que se piensa o a lo que se siente. A ver, si yo estoy manejando un auto y yo digo, esto que estoy manejando es un auto, yo puedo sentirlo, yo puedo verlo, yo puedo comportarme dentro de ese auto de acuerdo a lo que el auto me permite. Entonces, el auto es una realidad para mí, por ende, es verdad que es un auto. Pero ¿qué pasa si yo digo lo mismo de, por ejemplo, una silla? Esto es un auto. No, ¿por qué? Porque la silla no se va a comportar de la misma manera que un auto. Por ende, mi percepción de esta cosa o de esta situación no responde a la aseveración que yo estoy haciendo de la silla, que es un auto. Por ende, no es verdad. Ahora, esto estamos hablando de una percepción interna, de una percepción nuestra, de lo que nosotros percibimos las cosas como son o como aparentan ser. Pero y eso es solo nosotros. Ahora se vuelve más complicado cuando viene de afuera. Vamos a ver, dentro de las conformidades de un pensamiento o las leyes de la lógica. Esto es importante. Nosotros vemos que lo que estamos pensando tiene lógica. Por eso es que hay muchas veces confusión en la tierra, porque a veces nosotros dependemos de la lógica humana para definir conceptos y eso no funciona así en el ámbito espiritual. Afirmación tan obvia que parece una tontería decirla. De ahí proviene a veces el sarcasmo, ¿verdad? Porque lo que uno percibe como una tontería es tan obvio que no se debería ni mencionar. Por otro lado, tal vez es un conocimiento nuevo que no es tan fácil de interpretar. Es increíble cómo esto también nos define emocionalmente y cómo define a veces nuestras percepciones, definen inclusive cómo tratamos a la gente. Las tratamos pensando que nosotros tenemos la verdad, que nosotros tenemos la forma correcta de hacer las cosas y sin embargo, sin darnos cuenta, estamos hiriendo a un hermano o una hermana. Por eso es que no podemos confiar en lo que nosotros creemos que es correcto o en la definición de lo que es correcto o de la verdad que nosotros tenemos, sino que tenemos que basarnos en la de Cristo. Vamos a ver, ¿qué es la verdad? La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. La palabra como tal proviene del latín veritas o veratis. En este sentido, la verdad supone la concordancia, ¿verdad? Concuerda entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. Como podemos ver,
Si nosotros definimos algo o vemos o establecemos que hay una concordancia en lo que decimos que es y lo que sentimos, lo que pensamos o lo que sabemos que esto es, ahí podemos decir que hay una verdad. Sin embargo, esas percepciones, esa sabiduría, esa forma de pensar puede estar errónea. Entonces, por ende, lo que nosotros consideramos verdad puede no serlo. De allí que el concepto de verdad también abarque valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. Si nosotros estamos interactuando con personas y las otras personas no tienen honestidad, sinceridad y franqueza, podemos tener un conflicto en definir verdad. Podemos decir nosotros que lo que la otra persona está diciendo es verdad, pero como no podemos ver más allá, como no podemos entender más allá, hasta ahí llega nuestra capacidad de definir realmente lo que es la verdad. Asimismo, dice, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, ya hablando de objetos, ¿verdad? Es decir, la realidad, la existencia concreta en el plano de los hechos. Esto es un hecho que existe, hay un país que se llama Estados Unidos, es un hecho, está ahí, puedes viajar a él, puedes meterte en ese país y conocer gente de ese país, es un hecho real. La verdad también se denomina como todo aquel juicio, ya estamos hablando de juzgar que es verdad o no, o proposición que no puede ser refutado racionalmente. En este sentido, la verdad es lo opuesto a la falsedad o a la mentira. Vemos cómo estamos ahondando en diferentes ángulos para tratar de llegar al concepto de verdad. Y ya casi terminando, la verdad como concepto puede tener múltiples interpretaciones, además de poder explicarse desde numerosas perspectivas que van desde la filosofía hasta el derecho. Por eso es que a veces tenemos que acudir a las leyes para que entonces podamos comprobar lo que es cierto. Y vemos que a veces la ley es ciega, a veces la ley no necesariamente es justa. Lo mismo pasa a veces en la percepción en los deportes. A veces las decisiones arbitrales no son justas, pero sabemos quién es el verdadero justo. Sabemos quién es el justo eterno. En diversas épocas, la verdad se ha entendido como un medio y un recurso para conocer el mundo, como una forma de acceder a la información de la manera más completa posible, un cambio para ser libres de hacer y desenvolvernos en la vida diaria. La verdad tiene su origen en la realidad, que es el lugar donde convivimos y que, por lo tanto, no podemos percibir y experimentar de muy diversas maneras. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Todos aquí tenemos diversas maneras de percibir, de entender, de comprender, de hablar, de comunicarnos. Pero ¿quién es el que nos unifica en una sola voz y en un solo medio? Es el Señor. Entonces, ¿qué es la verdad? En torno a su definición, lo que existe es la necesidad de esclarecer, valorando cada una de esas perspectivas, que la verdad sea construida en conjunto. Yo no puedo definir solamente, no, lo que yo estoy diciendo es verdad y punto. Tiene que tener un respaldo que ante los ojos de los demás lo certifique como una verdad. Es impresionante cómo solo definir la verdad nos lleva por un mundo increíble de perspectivas. Dice, que la verdad sea construida, pero, perdón, en conjunto, pues esta es tan importante. ¿Quién dice como quien escucha? Eso es muy importante. No podemos decir o asumir que solo porque yo lo estoy diciendo es verdad. La otra persona puede no recibirlo de la misma manera y al final no nos estamos comunicando y tomamos ofensa en estas cosas. Como verdad, por otro lado, también podemos referirnos a la fidelidad de una idea, a la convicción absoluta de su justicia y su certeza. Por ejemplo, mi verdad es la palabra de Dios. Nuestra percepción, nuestra convicción es que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que a pesar de ser escrita por hombres, fue inspirada por Dios para que hoy todavía nos siga hablando de cosas relevantes a pesar de todos los años y todos los libros de los cuales está compuesta.
Una verdad, por otra parte, es una expresión clara, dicha resueltamente, sin adorno, con que se reprende o se corrige a alguien. Por ejemplo, Felicia le dijo sus 4 verdades a Enrique. Obviamente, no un lenguaje que usamos entre cristianos, pero es una expresión en donde también se utiliza esas verdades que a veces son incómodas. Tenemos 2 tipos de verdades. Tenemos verdades relativas y verdades absolutas. Vamos a ver por acá. Las verdades absolutas, como por ejemplo el hielo es duro, es una consistencia dura. La nieve es fría, relativa. La gaseosa es buena. Esto va a depender de la percepción de cada quien, ¿no? Profesor malo. Mi profesor es muy malo. Puede que otro estudiante diga, no, para mí fue uno de los mejores profesores. Entonces, como podemos ver, tenemos diferentes formas de ver lo mismo, diferentes maneras de juzgar lo mismo, diferentes formas de interactuar entre nosotros inclusive. A ver, otros conceptos de verdades seculares. El dogmatismo. Es viable obtener conocimientos verdaderos, seguros y definitivos, invariables y eternos. Eso es un dogma, como por ejemplo la fe. El pragmatismo. El medio para juzgar la verdad social, moral, científica, se basa en valorar sus consecuencias prácticas, o sea, a través del tiempo. El criticismo se encuentra a camino entre los 2 movimientos anteriores y establece que hay verdades que son fiables, pero no seguras. El relativismo niega la verdad única y absoluta, no existe, y afirma que lo verdadero o falso depende únicamente del momento histórico o cultural a la que nos acerquemos. Perspectivismo. No existe una única verdad, sino que es la suma de diferentes perspectivas o puntos de vista. Esto es material perfecto para Satanás confundir al mundo, porque si ustedes ven, ninguna de estas nos dice de una verdad absoluta. Y el ser humano camina por la vida literalmente luchando por encontrar una verdad. Y por eso es que a veces tenemos tantas personas yéndose a otras verdades espirituales que no son la de Dios. Ahora, vamos entonces a entender perspectiva. Muchas personas pueden ver esta foto de un vaso con agua y decir, ese vaso está medio lleno. Otras personas pueden decir, está medio vacío. Los dos tienen verdad, pero la diferencia es la perspectiva y el enfoque que le están dando a ese vaso. Esto es un clásico ejemplo de perspectiva. Nosotros no podemos vivir como cristianos así. Nosotros tenemos acceso a la verdad absoluta de Dios, una verdad que viene con un precio, pero también una verdad que transforma nuestro ser. Usted y yo no podemos tener la verdad de Dios y seguir siendo las mismas personas que éramos. Usted y yo no podemos tener la verdad de Dios y simplemente saberla y ya está. No, la verdad de Dios te transforma porque te lleva profundo y te permite ver cosas insondables que por completo te convierten en otra persona. Un caso clásico es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso pasó de perseguir cristianos a convertirse en un evangelista. Eso fue un cambio de 180 grados. ¿Y qué fue lo que pasó? Se encontró con la verdad misma. Eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros. Ahora vamos a irnos entonces a Juan 14:6. Ok, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Amén. Cuando Jesús está dando estos 3 elementos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está dando los 3 elementos del reino, que sin esos 3 elementos no se puede llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre de vuelta, así como estábamos antes de la caída de Edén, a menos de que pasemos por el camino correcto, de que entremos en el contexto de la verdad absoluta de Dios
y que comencemos a vivir la vida desde la perspectiva de Jesús. Vamos a irnos a Juan 17:3. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. El propósito de Amén. Dios. El propósito de Dios es muy simple. En realidad, el plan es increíblemente complejo porque abarca cientos de años, docenas y docenas y docenas de personas, involucra una línea de tiempo. O sea, esto no es solamente alguien que está por encima del tiempo puede lograr un plan como este, en donde a lo largo de 6000 años, él no solo ve la caída del mundo, sino que comienza un plan con una línea muy fina y delgada, casi como un hilo, construida casi como con un hilo de algodón por su ternura y su amor, invisible prácticamente al enemigo, llega y envía a su hijo, restaura, paga el precio y ahora a través de su hijo, a través de él siendo ese camino, las personas ahora tienen acceso a la verdad, pero no la verdad del mundo, no la verdad cotidiana en la que usted y yo estamos, sino la verdad del reino de los cielos, la perspectiva de Dios, una perspectiva que transforma, una perspectiva que convierte a la persona en un emisario, digámoslo así, en un embajador, porque usted no puede saber algo y saber esa verdad y regresar a no saber. Ahora usted lo sabe y ahora usted ya tiene el poder en sus manos. Usted decide qué quiere hacer. Es lo que le pasa a veces a los chicos narcotraficantes, solo que del otro lado de la moneda. Cuando los jóvenes son atraídos por el narco y ellos se meten en este mundo, ¿ok? Lamentablemente no pueden salir de ahí porque conocen demasiado y entonces usualmente tratar de salir de ahí cobra vidas. En cambio nosotros, la única manera en la que podemos perder la vida estando en el Señor es porque tal vez estamos hablando del Señor en un país en donde nuestra vida puede correr peligro. Pero de ahí en fuera el Señor nos tiene a usted y a mí en el oeste, en Occidente, en donde todavía, aunque ya está empezando a suceder que se nos está acabando ese tiempo, todavía tenemos la libertad de expresión. Pero estoy viendo constantemente ejemplos de personas que están siendo hasta arrestados por manifestar a Cristo, que están siendo desplazados de lugares públicos por manifestar a Cristo en esta época. Cristo se ha convertido en el enemigo y eso nos debería enseñar la hora en la que estamos. Ok, vamos ahora a Juan 17, 19. Mm. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Amén. Tu palabra dice es la verdad, que es la verdad. Cuando Jesús habla de la verdad, no solo habla de su palabra. En realidad todo lo que concierne a Dios es la verdad. Él es la verdad, la palabra es la verdad, Él es la palabra en realidad, y ahora lo vamos a ver. Pero también lo habla del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la verdad en sí proviene de Dios. Son los elementos que provienen de Dios. Es el conocimiento, es el entendimiento que proviene del reino. Cristo era el reino de los cielos. Y de hecho Juan Bautista decía eso, preparados, arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, en el momento en el que usted y yo entramos a habitar en Cristo, entramos al reino, pero muchos se quedan en la puerta, muchos se quedan en rutinas religiosas en lugar de entrar hasta donde está el Padre. Vamos a irnos a Juan 16, 13, 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Ven qué interesante. Estamos hablando de un reemplazo completo de entendimiento y de conocimiento. Cuando, cuando Jesús viene, establece el camino, ¿verdad? De hecho, Juan el Bautista fue enviado a preparar ese camino, ¿ok? Fue enviado primero a preparar el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo. Cristo es el camino a la salvación, es el camino de regreso al Padre. Pero curiosamente también tenemos que el Señor, eh, Él mismo incluso nos dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, nos guiará a toda verdad, a toda verdad. No solamente dentro de su palabra, sino también en un vínculo constante a través de revelación. El Señor puede darnos sueños, puede darnos visiones, puede darnos intuición, como para saber cuándo alguien nos está mintiendo, como para saber cuándo alguien nos está engañando, como para saber cuándo algo no está bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Es un conocimiento, es un saber superior. Son dones del Señor que nos da a nosotros, son habilidades sobrenaturales que tenemos en el Espíritu Santo. Inclusive nos deja saber las cosas que están por venir con el objetivo de que estemos preparados, de que estemos alerta, de que estemos sensibles a Él. Por eso nos dice aquí también, Él los guiará toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. El Espíritu Santo tiene la misión de dejarnos saber lo que el Padre quiere que sepamos. Y también va a tomar de la experiencia de Jesús, de la vida de Jesús, para mostrarnos a Jesús, para ayudarnos a conocer a Jesús. Curiosamente, sí, aquí vemos también algo interesante y les anunciará las cosas que van a pasar de nuevo para que estemos alertas, para que estemos atentos, para que veamos que esto no es un chiste, que esto no es una religión, que esto no es sino la verdad del reino de los cielos expuesta ante nosotros para que nosotros la vivamos. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes, dice el Señor. Esto es espectacular, porque si bien es cierto, usted y yo podemos venir a Cristo, conocerlo, decir, Señor, tú eres nuestro Señor y Salvador, ir a la iglesia y empezar una rutina eclesiástica, conocemos hermanos en la iglesia y nos llevamos bien y todo, y empezamos a participar en la iglesia y entramos en una rutina. El problema es cuando la iglesia se vuelve nuestra vida en lugar de Cristo. Debería ser Cristo y nosotros deberíamos manifestar en la iglesia la experiencia de vivir en Cristo. Imagínense ustedes si a todos nos pasara. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos de nuevo, las percepciones de los demás. ¿Qué es lo que los demás están viendo? ¿Cuál es el testimonio? El famoso testimonio que nosotros tenemos que cuidar tanto. Hay personas que aunque tengan a Cristo a la par, no van a reconocerlo. Entonces realmente no es que estamos viviendo para la perspectiva de los demás. No es que estamos forzando nuestra conducta de vida para caerle bien a los demás y mostrar a Cristo. Así no es como funciona. Es al revés. Esto es tan impresionante. Cuando nosotros empezamos a ser transformados, los primeros impresionados somos nosotros mismos. Los primeros testigos de que algo está ocurriendo en nuestra vida somos nosotros. Y nosotros no andamos ahí publicando ni diciendo, Cristo en mí, no. La gente lo empieza a notar sin que nosotros tengamos que hacerle publicidad. ¿Por qué? Porque el cambio es radical, porque el cambio es genuino, no para proyectar a Cristo, sino para que simplemente seamos ahora la nueva criatura. Vamos a irnos ahora a la siguiente escritura, que es Juan 8:31. Estamos metidos en Juan hoy. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Okay. Amén.
algo muy interesante es esto. Recuerden esto, tengan en mente esto. Cuando él estaba diciendo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, o en este caso que la versión que tiene tía que habla de que si se mantienen en mi palabra, recuerden que la palabra que ellos tenían en esa época era solo el Antiguo Testamento. Ujú. ¿Ok? Ellos no tenían el Nuevo Testamento porque literalmente estaba pasando frente a sus ojos. Pero Jesús estaba hablando no solamente de la ley, sino de toda palabra que él estaba enseñando en ese momento. Y él les estaba enseñando a amar, les estaba enseñando a morir a sí mismos, les estaba enseñando a orar, les estaba enseñando a dar a los pobres, les estaba enseñando a buscar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Les estaba enseñando a dejar la religiosidad y a empezar a intimidar con Cristo, empezando a tener una relación con Cristo y con el Padre. Entonces, a veces nosotros olvidamos el contexto en el que Jesús está diciendo eso en ese momento. Claro, nosotros hoy tenemos la enorme ventaja de que tenemos la Biblia completa, o por lo menos la que tenemos al día de hoy. Para mi juicio, faltan algunas cosas que tal vez pueden haberse quitado con los años, pero eso es irrelevante. Igual el Espíritu Santo es el dueño de la verdad y es el que nos lleva a la verdad. El tema es este. Nosotros tenemos ese libro o esa colección de libros, porque son en realidad una colección de libros y de cartas. Ellos no tenían eso. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y antes de que Jesús muriera, ellos no tenían eso. Entonces, nosotros no tenemos excusa. ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo con nuestro caminar en el Señor? ¿Qué fruto está produciendo? Y esto tenemos que verlo constantemente, tenemos que estar constantemente analizando si nosotros estamos verdaderamente produciendo ese fruto, esa evidencia de Cristo en nosotros, o si sencillamente nos acostumbramos ya a la moda de la iglesia y el cristianismo, pero no hay sobrenaturalidad. Y eso es donde está el peligro. Vamos a buscar ahora Primera de Juan 1:6. Dice la palabra de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, men- mentimos y no practicamos la verdad. Amén. A eso es a lo que me refiero. Si nosotros decimos que tenemos una comunión con Él, se va a ver, es evidente. Para una persona que está en el Espíritu, es evidente quién está y quién no está en el Espíritu. Y créanme, lo que ustedes hacen, bien o mal, tarde o temprano la gente se va a dar cuenta. Tarde o temprano va a ser expuesto, tarde o temprano alguien se da cuenta y los rumores llegan a otros oídos. ¿Por qué? Porque el enemigo es así y a él le encanta destruir y él va a destruir. Y lo peor del caso es que cuando destruye tu testimonio, no es a ti a quien está destruyendo, es al Señor primero, en la vida de mucha gente y después a ti. Entonces, no hay nada más triste, inclusive, y Jesús lo dijo, que Jesús incluso en la misma familia, él venía a generar problemas en la familia. ¿Por qué venía a generar problemas en la familia Dios, Jesús? Porque los corazones andan y las perspectivas andan separadas. Unos aman a Dios, unos necesitan de Dios y otros no quieren nada con Dios. Unos quieren tener el poder de decidir por sí mismos. Y Jesús a veces es el pilar de discordia en los hogares. A veces es el pilar de discordia en los matrimonios. A veces es el pilar de discordia entre los padres y los hijos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual? ¿Estamos orando o simplemente estamos teniendo, ¿cómo se llama? Discordia. A veces es mejor callar y dejar que Dios tome las riendas y dejar que Él sea el que haga, el que actúe. De todas formas, el único que sabe lo que está pasando al 100% es Él. Vamos a irnos a Juan 8, 13, 18. Amén. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy
yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. Amén. Qué difícil en este mundo definir la verdad. Para los fariseos, para la gente, los judíos en la época de Jesús, esto era un punto de discordia, y este probablemente es el punto de discordia más grande, porque ellos no creían en Jesús, no creían en el testimonio de Jesús. ¿Por qué no creían en el testimonio de Jesús? Porque ellos solo estaban viendo o percibiendo detalles que no cumplían con sus expectativas. Veían el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno. Ahora, ellos decían, tu testimonio no es verdadero porque no había nadie más, ¿verdad?, respaldando su testimonio. Y curiosamente el Señor les dice, sí, Dios mismo es mi Padre y Él está respaldando mi testimonio. ¿Cómo? Con los milagros, con las manifestaciones sobrenaturales que Jesús, las sanidades, ¿verdad? Con todo lo que Jesús tocaba, lo bendecía. Y él levantaba muertos, sanaba enfermos, leprosos, curaba los ojos de la gente, a los mudos, todo lo que hacía. Y aún así, los fariseos no podían ver el testimonio, no podían ver el testimonio del Padre. Y yo les digo a ustedes, no sean prontos para juzgar. Cuídense, por favor, cuídense de su propio juicio. Cuídense de cómo ustedes juzgan a las personas. Cuídense de cómo sus emociones los hacen juzgar a la gente, porque a Jesús lo juzgaron con esa misma emoción, con esa misma acción. Ustedes nunca van a tener el 100% de la verdad o de la confirmación de la verdad a menos de que ésta provenga del Padre. Vean cuando, por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos, ayer lo veía con mi esposa que andábamos viendo Chosen, y nos ponían la escena en donde el Señor les pregunta a los discípulos, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y unos decían, bueno, algunos dicen que es Juan, ¿cómo se llama? Elías, otros dicen que eres un profeta. Y Pedro le dice, tú eres el Señor, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y hace unas semanas que hablábamos de la revelación, ahí está, a Pedro le sucedió esa revelación, en donde el Padre le dijo, Él es mi Hijo. Es entonces que sabemos, es entonces que tenemos certeza, es entonces que cuando estamos en la verdad de Dios, les voy a decir una cosa, cuando la verdad que nosotros manejamos es por revelación, es una verdad de Dios, es una verdad espiritual, dada por el Espíritu Santo, una confirmación del Espíritu Santo, nunca viene con juicio, nunca, viene con amor, viene con misericordia, viene con empatía, no permisividad. A veces puede venir con corrección, pero siempre con amor. Si nosotros emitimos juicio, es que usted esto, es que usted lo otro, por favor, se lo suplico, aléjense de ese personaje que hay en ustedes. Un cristiano espiritual no puede juzgar, no puede brincar a juicio tan rápido. ¿Se imaginan si Dios fuera así con nosotros? Si el mismo arcángel Miguel no profirió juicio contra Satanás cuando peleó por el cuerpo de Moisés, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Iglesia, de las cosas más terribles que la iglesia tiene hoy, la queja, la crítica y el juicio. Es que usted sí que es de esto, es que usted sí que es del otro, es que usted, mejor no digamos nada. Si no vamos a bendecir, a mí me lo decían, y ¿saben qué es el vacilón? A mí me lo decían personas cristianas. Si usted no va a decir, si no tiene nada bueno que decir, si no tiene bendición que decir, mejor no diga nada.
El vacilón es que a veces las mismas personas que lo dicen no lo aplican. ¿Por qué? Porque hay emociones. Y lamentablemente a veces tenemos que llevarnos los golpes de la vida, los juicios de la vida que el Señor a veces pone en nuestro camino para hacernos recordar la magnitud de nuestra necesidad de Dios, la magnitud de la humildad que tenemos que tener, porque sin Él no estaríamos aquí. Y el tiempo lo que nos queda, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cuántos de ustedes saben cuánto tiempo les queda? Nadie puede decir si mañana vamos a estar aquí o no. Entonces, tratemos de luchar contra nosotros mismos, porque cada uno de nosotros es su peor enemigo, iglesia. Se los digo de todo corazón. Si a Jesús no le creyeron el testimonio del Padre, a veces a nosotros no nos van a creer cuando hablamos en la verdad. No van a ver el testimonio de las cosas buenas que hemos hecho. Siempre van a ver lo malo. Pero el mismo Jesús le dijo a los discípulos, quítate el polvo de tus sandalias y sigue adelante. Ok, voy a buscar ahora la escritura que voy a leer yo, que es Primera de Juan. Vamos a ver. Ok, voy a leer Juan 1, del 1 al 18. En el principio, y quiero que pongamos atención a esta escritura porque encierra todo el contexto del plan de Dios, desde el camino hasta la vida. En el principio era el verbo, o sea, la palabra era con Dios y el verbo era Dios. Dios mismo era la palabra. En el principio, era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús vino a dar luz a este mundo, en un mundo lleno de oscuridad. Y entre más leo la historia y entre más veo libros de historia, más me doy cuenta de cuán oscura era la mente del ser humano. Tan quizás como ahora. Es más, no, ahora estamos peor. Ahora estamos mucho peor. Ahora hay más confusión. Ahora vivimos en un mundo donde la verdad ya no es la verdad. En donde la verdad es lo que la gente quiera que sea la verdad. Es terrible. Y por eso es que estoy seguro de que la venida de nuestro Señor se acerca, porque este mundo está desesperado por la verdad de las verdades, que es Cristo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, profecía, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Literalmente, él iba a dar testimonio de que venía, él iba a abrir el camino. Aquella luz verdadera, ok, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Iglesia, si nosotros somos cristianos y no conocemos íntima y personalmente a Cristo, ¿en qué estamos? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Ojo. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo. Los cuales no son entregados en sangre, ni en voluntad de carne, ni en voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque él era primero que yo. Pero de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ojo, la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos lo de su palabra?
Mucha gente se refiere al Antiguo Testamento, a la ley. La ley no tenía la verdad. La ley era un marco de acción para definir lo que era bueno de lo que era malo. Y sí se utilizaba como un marco de juicio, definiendo lo bueno y lo malo. Pero el acceso al conocimiento, a la sabiduría, al entendimiento, no podía llegar sino hasta que llegara la verdad. Y la verdad en sí, él mismo, de palabra a hombre, aquí está. Voy a repetirlo de nuevo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, porque la ley no tenía mucha gracia. Si usted irrumpía una ley, lo apedreaban, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es impresionante cuando el Señor nos muestra los secretos de su palabra. Vamos a ir a la siguiente en 2 Corintios 5:17. Adelante, Vi. Amén. Me toca a mí. Dale. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Amén. Dios. Si alguno está en Cristo, este está no es como un galardón, una medalla o como un certificado de universidad, un título universitario que te dice de ahora en adelante eres. No. Esto es 24/7. Si usted y yo estamos en Cristo 24/7, estamos siendo convertidos en esa nueva criatura. Pero si usted deja de estar en Él, es lo mismo que pasa con una computadora sin internet. No puede recibir actualizaciones y tarde o temprano se va a atrofiar. Ya no va a poder funcionar. Necesita las nuevas actualizaciones para que pueda funcionar de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las demandas. Usted y yo necesitamos estar permanentemente, activamente, constantemente en Cristo, para que entonces, ahora sí, se dé ese proceso de transformación. En el Espíritu somos una nueva criatura, pero ni usted y yo hemos aprendido a vivir plenamente en el Espíritu. Es por eso que necesitamos de Él, para que Él nos lleve a vivir espiritualmente, para que Él nos lleve a vivir en el ser espiritual que somos y no en el ser racional que hemos vivido prácticamente toda nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, sí, si estamos en el Espíritu pasaron, pero muchas veces, a veces, nos quedamos viendo el pasado y viviendo el pasado y sufriendo el pasado. Eso no es la descripción ni el testimonio de un cristiano que está en el Espíritu. El pasado ya no existe. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Han sido hechas nuevas para usted. Está viviendo cosas nuevas en su vida. Y esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Si la respuesta es no, entonces hay que ver qué estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo. Estamos orando lo que deberíamos orar. Estamos orando la cantidad de horas que deberíamos orar al día, a la semana. ¿Cómo es nuestra relación íntima con Cristo? Primera de Juan 3:18. Dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Amén. Yo creo que no hay ni que explicarla. Es demasiado clara. Nosotros podemos decir, te amo, y 2 días más tarde estar juzgando a la persona, insultando a la persona y juzgando a la persona y cruzando las líneas que no tenemos que cruzar. Tenemos que caminar con hechos, pero los hechos nosotros no los podemos producir. Los hechos del reino en nuestra vida los produce Dios. Los produce Dios. Y si usted no está pasando tiempo con el Señor, no van a haber hechos. No van a haber hechos y la verdad no va a tomar control de tu ser, que es lo que necesitamos. Finalmente, vamos a Filipenses 4:8. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Yo recuerdo cuando se me dio lo de la piedra en el riñón. El dolor es difícil de describir. Para las mujeres que han sido madres de manera natural, probablemente se han dado cuenta de un dolor que es comparable, ¿verdad? Eh, yo diría el mío al de ustedes. Em, y lo más increíble de esto es que esta escritura, no literalmente, pero sí su esencia fue la que empecé a vivir, porque yo decía, a ver, esta es mi realidad en este momento, pero esta no es la realidad que me define. Yo confío en mi Señor y sé que mi Señor me va a sacar adelante, porque si mi Señor no estuviera conmigo y en mí, no estaría viviendo mi vida, una transformación que me evidencia a mí que Él está presente en mi vida. Entonces, los últimos 10, 12 años de mi vida he vivido milagro, tras revelación, tras, tras conocimiento, tras entendimiento. Mis oraciones han cambiado radicalmente. He podido ayudarle a personas que Él me ha enviado para ayudarles, inclusive en vísperas de cometer asesinato, no asesinato, pero suicidio, ¿ok? Y he visto testimonio de Dios usándome a mí para poder tocar o llevar esperanza a las personas. Nada de esto tiene que ver conmigo, excepto por el hecho de que yo ya puse en mi corazón el que ni siquiera mi propia carne me va a servir de obstáculo para buscarlo a Él, de que Él es la prioridad de mi vida y de que Él va a hacer todo para lo cual yo vivo, a pesar de Jerry, porque yo sé que en mi humanidad tengo demasiadas cosas que yo todavía necesito cambiar y ya están depositadas en el banco del Padre, donde Él, a través de su Espíritu Santo, va a ir escogiendo todas las áreas en las que vamos a ir trabajando y poco a poco Él me va a ir transformando en la persona que yo ya soy en Cristo, pero quiero ser permanentemente. Cuando estaba en medio del dolor, cuando estaba en medio de la angustia, cuando estaba en medio de la incertidumbre, cuando estaba en medio de lo que estaba viviendo, en esa realidad, comencé a pensar en Él y a darle gracias y a decirle, Señor, yo sé que esta es mi realidad en este momento, pero tú eres mi verdad. Tú eres la verdad eterna, que yo voy a vivir de aquí hasta toda la eternidad. Esto es temporal y confío en que tú me vas a sacar de esto. Y no me preocupé más. Simplemente aprendí a lidiar con el dolor. Todavía siento molestia y esa molestia es como un recordatorio de que Él estuvo conmigo en los momentos más difíciles de dolor, solo por mencionar uno. Podría escribir un libro. Yo no debería estar aquí, pero el Señor ha estado una y otra y otra y otra y otra vez sacando bandera por mí y ayudándome para que yo hoy, mañana, pasado mañana y todos los días que me quedan por vivir, esté proclamando su palabra, esté proclamando lo que Él quiere que su pueblo entienda, conozca, aprenda y viva. Iglesia, este es el mensaje que traía para hoy. El Señor es definitivamente nuestra verdad, una verdad que no se aprende naturalmente, una verdad que se aprende sobrenaturalmente. Es entender la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de ver, la forma de vivir de acuerdo al reino de los cielos y no a lo que es en la tierra. Es exactamente Jesús. Jesús vino de ahí y vivió aquí como de allá. Él vivió aquí en la tierra como en el cielo. Y eso es lo que Él busca para usted y para mí. Ahora usted me puede decir, pero Jerry, Él era Jesús, Él era Dios. Él era el ejemplo a seguir.
¿Por qué usted cree que en usted está el Espíritu Santo? Usted me puede decir, Jerry, pero él era Dios y mitad humano. ¿Usted tiene mitad Dios y mitad humano en usted a través del Espíritu Santo? ¿Cuál es la excusa? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que hace que nosotros no podamos ser quien Él quiere que seamos? Nosotros somos el obstáculo. Nosotros somos el obstáculo a vencer. Y no hay excusa, ni la edad, ni los padecimientos, nada. Porque si Él ya hubiera querido llevarnos, ya lo hubiera hecho. Así que aprendamos las lecciones que el Espíritu Santo nos quiere dar para que sigamos más con Él, nos metamos más con Él y seamos transformados y cada día nos convertamos más en la iglesia que nuestro Señor necesita en este mundo, en este momento, porque a usted y a mí nos está tocando cerrar el libro, iglesia. A usted y a mí nos está tocando cerrar el libro. Amén.